Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Sí o Qué, que en esta ocasión se traslada al Hotel Occidental para realizar un programa especial. Una entrevista en exclusiva con un personaje clave para comprender la historia reciente de nuestro país. Testigo excepcional de gran parte del siglo XX español, ha sido miembro activo de las Juventudes Comunistas, dirigente del Partido Comunista de España durante la Segunda República y la Guerra Civil y secretario general del Partido Comunista de España durante el franquismo y su posterior y obligado exilio. Protagonizó, junto a otros, la transición a la democracia. Se encuentra en Sevilla para participar en el foro de UGT. Hoy conversamos con Santiago Carrillo. Bueno, Santiago Carrillo, en primer lugar, déjeme que le dé la bienvenida a nuestra ciudad, a Sevilla. Muchas gracias. Es para nosotros un placer que participe en el foro de UGT. Hoy se cumplen 30 años de los pactos de la Moncloa. Exacto. Y parece que es un episodio de la historia reciente de España del que no hay mucho conocimiento. Y me gustaría preguntarle en ese sentido qué supuso para el devenir de nuestro país aquel hecho. Pues mire usted, ya en febrero del 77, en la primera entrevista de 6 horas que yo tuve con Adolfo Suárez, que fue una entrevista secreta, hablamos de la necesidad de un plan económico-social, porque en aquel momento España atravesaba una crisis muy seria, había una inflación elevadísima, había mucho paro y no se podía imaginar uno un tránsito político tan profundo de la dictadura a la democracia que no estuviera acompañado y con un sustrato de medidas económicas para que no surgieran dificultades mayores. Ya había bastantes para el cambio, pero una situación económica así, si no hubiera habido un plan para mejorar, probablemente hubiera puesto en peligro la transición política. ¿La España que ustedes trataban de dibujar en aquella época se parece en algo a la España que tenemos ahora? Hombre, yo creo que se parece bastante. Ahora bien, mire usted, yo pensaba que España políticamente iba a cambiar más y en efecto ha cambiado todo en España. Lo único que no ha cambiado en España es la derecha. Esa sigue siendo igual que en los años 30, 36. No ha evolucionado, no se ha modernizado, no ha conseguido convertirse en una derecha europea. He leído en alguna ocasión que usted ya ha reiterado ese aspecto de la historia de España en la que usted piensa que la derecha no ha cambiado y la izquierda. La izquierda ha cambiado muchísimo. Mire usted, la izquierda de hoy y la izquierda de los años 30 son muy diferentes. La izquierda de hoy no se plantea como se planteaba en los años 30 y se lo planteaba con ciertas razones, como ha demostrado la historia, la posibilidad de un enfrentamiento violento entre lo que entonces eran las dos Españas. La izquierda de hoy es una izquierda democrática que no tiene ninguna inclinación a la violencia. Hay diferentes posiciones, diferentes tendencias, pero todas admitiendo como base el desarrollo de la democracia en este país, a excepción del reducido grupo de etarras, que son la excepción en ese sentido, y que en 1936 no existía. ¿Qué le parece si tratamos ahora de hacer una radiografía de la España actual? ¿Cree usted que la integridad de España está en peligro? Mire usted, la Constitución garantiza la unidad española, pero al mismo tiempo reconoce la pluralidad nacional que existe en este territorio que llamamos España.
en el preámbulo de la Constitución se habla ya de proteger los derechos de los españoles y de los pueblos de España con sus instituciones, su lengua, su cultura. Y luego en el artículo primero de la Constitución se reconoce la existencia de nacionalidades y regiones. Y nacionalidad es una nación que por circunstancias históricas no ha llegado a constituirse en Estado y se ha integrado en un Estado común a varias nacionalidades. Eso está reconocido en la Constitución. La Constitución no ha roto España. Y hoy solo hablan de la posibilidad de romper España aquellos que no conciben una España que no sea la España centralizada, gobernada, dirigida, mandada desde Madrid. Esa España hoy la hemos superado y España comprende pues a los vascos, a los catalanes, a los gallegos, a los andaluces, que en sus estatutos se han proclamado nacionalidades o naciones, ¿no? Esa España, con esa pluralidad, es la España que yo considero mi España y está unida en la diversidad, unida en las diferencias de cada uno de esos pueblos. Yo creo que no hay absolutamente ningún peligro de que se rompa España. En ese sentido me gustaría preguntarle qué opinión le merece el anuncio del referéndum por parte del lehendakari Ibarretxe. Mire usted, yo creo que ha habido fuera de Euskadi mucha manipulación con el soberanismo del lehendakari. Y el lehendakari, en un momento dado, pues ha reaccionado desafiando con la idea de ese referéndum. Pero tengo la convicción de que el mismo lehendakari sabe que en cualquier caso, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, pues habrá que hacer las cosas respetando la Constitución. Y creo que dialogando, razonando con él, y con los vascos, con todos, se podrá llegar a una solución de ese problema. Yo, a pesar de todas la agitación que ha habido en torno, yo soy optimista en cuanto a ese futuro. El problema serio de Euskadi no es Ibarretxe, no son los nacionalistas vascos, es ETA. ETA, que es un problema para Euskadi y para España. ¿Puedo concluir con lo que acabo de decir, que parece que el lehendakari Ibarretxe va de farol en ese sentido? Mire usted, yo no he venido a Sevilla a meterme con Ibarretxe. Yo creo que el lehendakari Ibarretxe es un hombre con su carácter, con sus... quizá propenso a veces a engallarse frente a lo que él considera una subestimación de Euskadi y de sus autoridades, pero le creo bastante razonable para al fin llegar a una solución que hay que buscar primero en Euskadi. En Euskadi, para que además las reivindicaciones de Euskadi tengan un peso en el conjunto del país, en Euskadi hace falta que las reivindicaciones sean más colectivas de lo que son hoy. Sean reivindicaciones en las que coincidan los partidos democráticos,
Yo creo que en ese terreno el Lehendakari tiene mucho que hacer todavía en el propio País Vasco. Muy bien. ¿Le parece que abordemos la ley de memoria histórica? De acuerdo. Desde el momento en el que se instaura la democracia en España, llevamos 18 años de gobierno de izquierda, 14 con Felipe González, 4 ahora con Rodríguez Zapatero. ¿Por qué cree usted que aparece ahora la ley de memoria histórica y no antes? Pues mire usted, la cosa es bastante simple, aunque la hayan complicado demasiado. En el periodo de la transición, España terminó con un periodo de 40 años de fascismo, de una manera que no tiene nada que ver con la forma en que el fascismo fue derrotado en Europa. En Europa, el fascismo fue derrotado, barrido militarmente. Y en la horca o en el pelotón de fusilamiento acabaron todos los líderes del nazismo, del fascismo italiano y de los fascismos europeos. Y esos pueblos se quitaron por ese camino de encima ese peso. Nosotros en España, como fuimos abandonados por las potencias democráticas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos que esperar 40 años a que la burguesía española sintiera la necesidad para entrar en Europa y para integrarse en el proceso de globalización, para no perder ese tren como había perdido históricamente otros, tuvo la necesidad de desembarazarse de la dictadura. Coincidió además con la muerte del dictador y eso facilitó las cosas. Y ahí se produjo esa división entre ultras y reformistas del régimen. Para las fuerzas democráticas, para los trabajadores, para los intelectuales españoles que luchaban hacía ya mucho tiempo por la libertad, esa necesidad de la burguesía española fue una brecha que supimos utilizar para pasar de la dictadura a la democracia. Y utilizar esa brecha suponía en la práctica una convergencia entre la oposición democrática y los reformistas del régimen. Y si hacíamos el cambio junto con los reformistas del régimen y sacábamos en ese momento la memoria histórica y sacábamos en ese momento las responsabilidades, lo que hubiéramos logrado es que los reformistas, en vez de romper con los ultras, hubieran vuelto a unirse con ellos y entonces la posibilidad del cambio democrático desaparecía. Ha sido necesario, pues, un par de generaciones para poder abordar el tema de la memoria histórica y para abordarlo además sin ningún espíritu de revancha. Mire usted, en el fondo, ¿de qué se trata con la ley de recuperación de la memoria? Primero, de que nos dejen enterrar los muertos, nuestros muertos, que están en fosas por ahí, las tapias de los cementerios, en los caminos, y darles sepultura cristiana o civil, según las creencias de cada uno, pero sepultura en un lugar digno donde podamos rendirles el culto y el homenaje que generalmente los vivos rinden a sus antepasados.
Yo creo que eso no debería de irritar ni de herir a nadie. ¿De qué se trata también? En relación con esto que he dicho, esta primera, ellos ya desenterraron, es verdad que en la República se hicieron también barbaridades, no en la proporción que las hicieron ellos, pero ellos desenterraron ya a sus muertos, los enterraron cristianamente, les han rendido homenaje, les han convertido en héroes del alzamiento nacional y durante 40 años ha habido en este país un perpetuo homenaje y las calles, las plazas, los edificios, las iglesias son un puro homenaje a los combatientes franquistas. Bueno, nosotros no pedimos que nos den plazas ni calles, que nos dejen enterrar a nuestros muertos para rendirles cuentas. En segundo lugar, ¿qué significa? Pues significa también la rehabilitación de personas que a lo largo de 40 años se dijo de ellas todo menos bonito. Eran bandoleros, eran terroristas, eran monstruos y por eso se les ejecutaba, se les enterraba donde fuese, no había paz ni cuartel para ellos. Lo cierto es que esas personas, en la inmensa mayoría de los casos, fueron personas muy dignas, que murieron por tener ideales y a veces solo por haber votado al Frente Popular. ¿Por qué se oponen a que rehabilitemos la memoria de estas gentes? Otra cosa sería si nosotros planteáramos pues perseguir, juzgar, condenar, como han hecho los gemelos polacos, ¿no?, a los autores de aquellas cosas. Pero han pasado muchos años, han muerto todos los autores y no hay en nuestra petición, en la petición que encierra la ley de la memoria histórica, ninguna voluntad de venganza, sino simplemente, y es el tercer aspecto de esta ley, simplemente que oficialmente se reconstruya la verdad histórica, que ha sido falseada durante 40 años. Y esto no va contra nadie, esto va contra un régimen dictatorial, fascista, que ha sido condenado en todo el mundo. Y las generaciones nuevas no tienen nada que ver ya con, yo diría que ni con los republicanos ni con los franquistas. Las generaciones nuevas no tienen ninguna responsabilidad en lo que sucedió. Lo que pasa es que bajo el franquismo, las gentes que participaron en su campo, pues se transformaron en una especie de aristocracia social. Bueno, nosotros no estamos planteando que los familiares de las víctimas, con sus apellidos, se conviertan en otra aristocracia. No. Dejemos a los muertos tranquilos donde están. Y los vivos no tenemos ninguna razón hoy para enfrentarnos por cosas de aquella guerra. Por eso yo no entiendo de ninguna manera que la derecha española se oponga a una ley de ese tipo. Señor Carrillo, me gustaría preguntarle,
De lo que usted dice se desprende, por tanto, que es un acto de justicia que no se pudo realizar en su momento y que se ha tenido que aplazar para más tiempo. Pero desde el punto de vista de los damnificados, la justicia, cuando tarda tanto tiempo en llegar, es menos justicia, ¿no? Exacto. Y es que no hay ninguna ley, mire usted, no hay ninguna ley. No habrá ninguna ley, por buena que sea, que haga justicia de verdad a aquellas gentes. Y que indemnice lo pasado. Y que indemnice, no habrá ninguna ley que haga justicia individual, ni a esas víctimas, ni a sus descendientes. La única vindicación, lo único que puede considerarse como un acto de justicia histórica, ¿no?, individual, pues es esta ley de la memoria histórica, es decir, tumbas, rehabilitación. Es lo único que se puede hacer ya. ¿Qué se puede hacer aparte de eso? Hombre, por eso es realmente incomprensible que la derecha se encabrite, reaccione hablando de heridas abiertas, pero hombre, nosotros hemos tenido heridas abiertas hasta el día de hoy, y lo que queremos es lo mismo que ellos cerraron las suyas, que se cierren las de todos y terminar con esta historia trágica de este país, de las dos Españas, y conseguir por fin que haya una España, con clases, con capas sociales distintas, pero una España. Habla usted de la necesidad de que pasaran 2 generaciones para que se pudiera abordar sin ningún tipo de discrepancia el asunto de la memoria histórica. Pero no obstante, yo me gustaría preguntarle por esas nuevas generaciones que habitan ahora en España, los estudiantes de hoy, que quizás sean nietos o bisnietos de aquellas personas que protagonizaron la lucha entre los dos bandos. Y yo me gustaría preguntarle, ¿ve usted en la juventud de ahora esa necesidad, ese recuerdo? ¿O cree usted, yo en la juventud de hoy oigo muy poco hablar de política? ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, esa necesidad está sobre todo en los jóvenes que han tenido a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos asesinados de esa manera. En el conjunto de la juventud, hoy, eso no es un problema. Por eso tiene todavía menos sentido que la derecha trate de convertirlo en un problema. Porque entre la juventud, hoy esas cosas son el pasado. Mire usted, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela de niño, la última guerra carlista estaba más próxima que hoy la guerra civil española. Y a mí me parecía aquello prehistórico. Yo comprendo que para los jóvenes de hoy sea también así. Ahora hay una parte sin duda de esa juventud que está interesada. Está interesada, no es ningún interés económico ni ningún interés material. Eso no va a cambiar el estatuto de vida de esos jóvenes descendientes de víctimas, pero por lo menos saben que van a poder ir a rezar o a rendirlas homenaje a tumbas, como todo el mundo, y que no tienen por qué estar avergonzados porque ser republicano y haber muerto por ser republicano es una cosa que imprime dignidad y no otra cosa.
Perfecto. Don Santiago, me gustaría pasar a otro asunto de la actualidad española, como es, por ejemplo, la figura de Su Majestad el Rey. Estamos asistiendo a debates que hace 10, 15, 20 años no se producían. Y recientemente le oí decir a usted que no le importaría que el primer presidente de la República Española fuera Su Majestad. No era exactamente eso, ahora lo explicaré. Mire usted, cuando discutíamos en la Comisión Constitucional el tema de la forma de Estado, yo, comunista y republicano, defendí la idea de establecer una monarquía parlamentaria en la que el principio republicano de la soberanía popular fuese respetado, el rey reinase y no gobernase. Y en ese momento yo recuerdo que yo dije que teníamos que evitar, y lo dije dirigiéndome sobre todo a la izquierda que estaba allí, que teníamos que evitar que la monarquía viniese a España como una victoria de la derecha sobre la izquierda, porque entonces sería la monarquía de los años, de los siglos pasados, y no una monarquía moderna, parlamentaria. Y yo creo que hemos tenido la suerte de que Juan Carlos ha comprendido y ha asimilado su papel y no es un hombre vinculado a la derecha como lo fue su abuelo, ni a la izquierda. Es un hombre que está desempeñando su papel constitucional de una manera seria y responsable. España tiene todavía muchos problemas, muchísimos problemas. Ahí tenemos un tribunal constitucional que puede crearnos una situación dramática dentro de poco tiempo. Tenemos un consejo de la magistratura parecido. Tenemos todo el problema de los estatutos pendientes por ese lado. Eso puede crear situaciones, si hay veredictos en los que la política derechista sea la que salga adelante, puede crearnos una situación en este país, pues yo no diría de guerra civil, espero que no llegáramos a eso, pero de tensión muy, muy grave. Bueno, teniendo todas esas cosas y teniendo una monarquía parlamentaria que es mucho más democrática que muchas repúblicas extranjeras, sería absurdo que nos complicáramos todavía más la vida planteándonos ahora, con tantos problemas de la estructura del Estado, de los poderes del Estado, pendientes, al borde de una crisis grave, que nos planteáramos el problema de la forma de gobierno para acabar de volver al pasado. Yo creo, sinceramente, y lo que yo le he dicho a don Juan Carlos y lo que he repetido a algunos periodistas es que el mejor presidente de la República que podemos tener hoy por hoy, y con eso pienso en un jefe de Estado que respeta el principio de la soberanía popular, el mejor presidente de la República que podemos tener hoy es don Juan Carlos. Eso lo he dicho y lo digo, y yo creo que respetando el sentimiento republicano de muchas personas y mío, para empezar. Pero la vida y la historia no se ajustan siempre
a las teorías políticas, ideológicas. Hay crisis, hay momentos en que las soluciones pueden no estar de acuerdo con la teoría. Para finalizar, señor Carrillo, me gustaría preguntarle, ya que estamos en el marco de la Unión General de Trabajadores en Sevilla, de UGT Sevilla, me gustaría preguntarle qué evolución ha visto usted en estos últimos 30 años del mundo sindical. Hombre, el mundo sindical se ha hecho muy responsable. Muy responsable. Mi temor, por lo poco que conozco, y no he venido a Sevilla tampoco a criticar el movimiento sindical, mi opinión es que el movimiento sindical está un poco burocratizado y no tiene en cuenta suficientemente el buscar maneras y formas de llegar, sobre todo a la nueva generación que trabaja con contratos basura, con salarios mínimos, que por eso no se sindicaliza. Yo creo que los sindicatos, si quieren vigorizarse sólidamente y hacer frente a la ofensiva de los neoconservadores que ya vimos en Gran Bretaña, que parece que podemos ver en Francia, tendrían que ser bastante creativos para encontrar maneras y formas de llegar a la juventud. Creo que eso es muy importante. Perfecto, Santiago Carrillo, ha sido un placer conversar durante este tiempo con usted. A ustedes les emplazamos hasta la semana que viene, donde volveremos a contar toda la actualidad del sindicato UGT Sevilla aquí, en SIOC.